On my shoulder. Segundo. A ver, en directo. Or something, no. Sí, en directo. A ver, ¿qué vamos? Vamos a... Bueno, la cosa está en que andaba por aquí. Un segundito. Que andaba por aquí en el mapa. Voy a eliminar esto. Ah, por aquí en el mapa. Y tienes que abrir como unas cosas. Y ya las abrí todas. Y se acaba de abrir una puerta que estaba aquí. Y ya. Entre otras cosas, terminé la historia de la cima. Y avancé un poco en la historia principal. Resulta que no me di cuenta, creí que estaba haciendo una misión secundaria, pero no. Lo que estaba haciendo era una misión principal. Me encontré con mi hermana. Mi hermana resultó ser la mala, como ya habíamos visto antes. Te resultó ser la mala y es como que, hey, no entenderías, Sater. Estás bien pendejo. Y a lo que yo le dije, güey, estás matando gente, puta. Cálmate la verga. Luego Paimon está ahí como que, no mames, es tu carnal, güey. Y luego el pinche sim de mi hermana estaba ahí como que, bueno, pues tenía que rescatarte o algo de eso. Y como que no hice bien las cosas. Pero eso. Eh, pues nada. Avancé en el juego y ya. Bueno, la cosa está en que abrí este lugar. Y ahora voy para adentro a ver qué hay. A ver, un segundito. Vamos a copiar mi link de directo. Tenía abierto por aquí YouTube. Aquí está YouTube. Bueno, la cosa está en que abrí. Oh, Dios, me escuché. Me escuché. Me hace gracia. Creo que. Creo que estoy como desperdiciando mi talento de locutor porque tengo una voz acá tremenda, pero la uso para hablar como un pendejo. A ver, vamos a copiar, pegar aquí y ya. No, me estaban platicando, precisamente al respecto de eso estaba platicando con un compa y me estaba diciendo que... Un segundito. Ahí está. Estaba platicando eso con un compa. Y me dice este vato que eso, que debería estar haciéndolo con mi voz. A lo que yo le digo, bueno, pues hago directos y ya. Y el vato dice, no, pues, pero algo bien, puto. Y yo, "Ey". La verdad es que sí. Un segundito. Voy a acomodar unas cosas aquí en la pantalla. Usando del directo. Y eso. A ver. Se ve como muy solo, ¿no? No está ahí como muy antojable, muy puteable. Y ese güey de repente va a volverse loco y va a llamar a toda la banda. Pura verga está solo, carnal. Solito. Pura pinche esquinita le di, güey. Algo pareció. Ah, ya. Ñañaritos. Un segundito. No sé por qué no está capturando al VTuber. Déjame cerrar y abrir otra vez el aparato. Bueno, el aparato, la wea. Documentos, miniaturas, no. Aquí. Hey, there's something strange over there. Yes. Come on, let's take a look. Sí, ahí está. Carga, hijo puta. Güey. Güey. Espera yo. Ok. ¡Eh! ¡Despierta, perro!
Vamos a jugar. Para ese puto. Go, go, Baron Bunny! Let's spark things. Get him! What the fuck? Terra smash! Ya. Ah. No. ¿Qué hago en tu madre? Eso. Go, go! You're in for a little shock. Come a little closer. Ha muerto. ¡Opa! ¿Cuánto saliste tú? To dust! Terra smash! Terra smash! No rompí, ¿verdad? Sí, está. Let it rain! Leave it all to me, as a dutiful maid would. Mal ulti. I must leave no stone unturned. Tú puedes, Noel. Tú cógetelos, Noel, anda. No, chico, tremenda waifu, Noel. Te quiero mucho. Ay, me caes muy mal, cabrón. Este bicho siempre me cae de la... Pero muy mal, güey. Está chingando, espérate. No, bájate, Noel. Noel. Someone needs assistance. I'll catch up. Steady as stone. ¿Qué coño? Ya, claro. Surrender and I'll be gentle.
distance. Leave it all to me. As a good knight should. Vamos, Mabel. Cógetelo. Coño. I'll race you ¿Murió? there. Ya está muerto. ¿Puerta? Ah, ok. Eso. Loot. Bueno, pues, entre comillas, boss fight. Tampoco para tanto. Tus cofrecitos. Terra smash. Toma. Is this? El ambiente de estas ruinas le da escalofríos a Paimon, pero deberíamos de estar cerca de la salida. Ok, cerca de la salida, literalmente estamos hace como 2 metros atrás. También obtuvimos un tesoro por nuestro esfuerzo, incluso obtuvimos ese anillo. ¿Qué anillo? Buscamos a alguien que tenga buen ojo para las antigüedades y veamos en cuánto se puede vender. Eres un pinche goblin, Paimon. Eres un puto goblin, Paimon. Is this Well, an answer from this world? Flora real. ¿Qué es esto? Ah, un ítem doradito. ¿Qué dice? Ritual antiguo de la nobleza. Conjunto de 2 piezas. Daño de habilidad definitivo un 20%. Esto está fuerte. Conjunto de 4 piezas. Después de lanzar una habilidad definitiva, aumenta el ataque de todos los miembros del equipo en un 20% durante... ¿A quién le pondría esto? Defensa, recarga de energía y vida. Solo por los substats, esto salió mal. Sí, solo por esto creo que salió mal. Porque defensa y vida con este que te da daño, estaría bien si me diera más daño en lugar de, pero... Definitivamente un ataque de todos los miembros del equipo un 20% durante 12 segundos. Este efecto no puede acumularse. Estaría bastante roto, que de repente sacas a los 4 personajes y con los 4 personajes tiras tu ultimate, ¿sabes? Entonces, pues eso. Tendrías un 80% gratis. Posición. Avaricia, nostalgia, visión, celos, ira, lujuria. Lujuria. Qué raro es leer la palabra lujuria en Genshin Impact, güey. Delirios de grandeza, competencia, caos. No porque la gente aquí no esté cachonda, porque puta madre Lisa existe, sino porque nada, que de repente, como que de repente reconocen que hay sexo. O sea, está kinda weird. Fastlane Bungos, ¿qué onda, pinche bungo? Hola. No leí antes, sorry, estaba concentrado en no morir. Delirios de grandeza, competencia, caos. Estos 9 deseos mortales pueden curar al mundo o causarle un gran daño. Su fuego nunca se extinguirá y nunca se desvanecerá. Por lo tanto, colocamos 9 pilares para... Ah, mira, un pilar por cada... Ok, bueno, bonito guiño. Bonito guiño, bonito detalle. Para traer la paz, para poner fin aquí a los conflictos que azotan a este mundo. Si las próximas generaciones rompen esos pilares, irrumpen en este recinto, la guerra consumirá una vez más al mundo. Uy, pues nada, acabo de desatar la guerra en Liyue. Se me salió. Oh, tú que lees esta estela, reclama el tesoro que hay dentro y trae la paz a Liyue. Vale. Vender anillo sombrío a un buen precio. ¿Cómo que venderlo, güey? ¿Por qué chicos querría vender un anillo, güey? O sea, un anillo de esos. Porque Paimon lo dice, pues Paimon se puede ir a la verga, ¿no? Chingada, no me deja comérmela. Ah, no sé comida, no sé qué, pinche mamona. A
ver, puedo vendérselo al pinche traficante de drogas de ahí debajo. O se lo puedo vender a la tipa que me cae bien. Así que va a ser la tipa que me cae bien, asumo. Tantiano. Ah, por cierto, en Chiming. ¿Cómo coño se llama? En la cima, en la mina aquella. Creí que se iba a morir la compañera esta, pero aparentemente no se murió. O al menos no aún. Ay, perdón. Link Blanc. Hola, Link Blanc. Bienvenido a mi humilde tienda. Tenemos algunos artículos nuevos. Si fueras tan amable de echarles un vistazo. Si fuera tan amable de echarles, sí, eso. ¿Podrías darle un vistazo a esa antigüedad? Una antigüedad. Has venido a la persona correcta. Diría que soy la mejor para evaluar ese tipo de objetos en todo Libia. Veamos. Tanto la gema como las sortijas son de excelente calidad. Son muy antiguas y están muy bien preservadas. Es algo inusual. Pero nunca he escuchado la frase: en una guerra todos los seres sufren. Va. En fin, ¿en dónde encontraste este anillo? En una ruina cerca de la pendiente Suiyue. Debe ser bueno en esto. No muchos se atreven a ir ahí a buscar tesoros. Esas ruinas estaban rodeadas por por 9 pilares, sorry. Están rodeadas por 9 pilares con una estela de piedra en su centro. No te sorprendas, he escuchado a muchas personas que vienen a hacer negocios conmigo mencionar ese lugar. Siempre dicen que es una formación tan grande. ¿Qué? Que una formación tan grande, sorry, debe tener algún tipo de tesoro adentro. Bueno, ya lo tienes delante, mija. Incluso dicen que esos pilares y esas ruinas fueron construidos por los antepasados de Lille para poner fin a un conflicto. Te lo confirmo, y hay una piedra que dice eso. Por supuesto que es solo una leyenda. Después de todo, si 9 pilares de piedra pudieran acabar con un conflicto, hace mucho tiempo que este mundo estaría en paz. Pero independientemente de si esta leyenda es cierta o no, si encontraste este anillo en las ruinas, debe estar relacionado con la leyenda. Tiene un nombre, una historia que lo acompaña y también es de buena calidad. Tendrá un buen precio. Relájate, no voy a preguntarte cómo llegaste ahí, solo hago negocios. Otros asuntos no son de mi incumbencia. Con todo, diría que este anillo vale 200.000 moras. ¿Qué dices? Pues sí, toma, todo bien. Aquí tienes el dinero a cambio de tu anillo. Si alguna vez encuentras otra antigüedad que te gustaría vender, no dudes en venir a verme. Simón Valedor, gracias. Qué buena gente. Pues nada. 200.000 moritas que se traducen en medio nivel para mi personaje o así. Benditos sean los putos gachos. ¿Qué es esto? Luma de la muerte. Pinche nombre mamón. Conjunto de las piezas, maestría elemental de 1.80. Tengo más cosas de errante. Todo esto. Sí, mira. Errante. Esto es nobleza. Esto. Daño crítico. Puta madre, güey. Chale, loco. En defensa. Esto para Noel, quizá. Estas dos para Noel. La pluma queda ataque, recarga de energía, maestría elemental. Pero es que no me interesa tanto la maestría elemental con Noel, yo creo. O sea, si hubiera un montón de defensa, pero ni eso. Vida, maestría elemental, recarga de energía. La recarga de energía no está mal. No, creo que no. Bueno. Ya después iré consiguiendo cositas de esas. A ver, pues nada. Ya abrimos eso. Ah, por cierto, para entrar a ese lugar tienes que encontrar todas las huellas culiadas de piedra de aquí. Otras noticias, ¿qué más dice? Ah, sí, conseguí la tetera mágica, ¿cómo se llama? Relajatetera.
conseguir la relaja tetera, que es básicamente pones una tetera ahí flotando, te metes en ella y es básicamente tu lugar de acampada. Y está cool porque te deja, o sea, por dentro es personalizable y me puse a hacer una villa barra pueblito barra wea culiada. Esto de aquí, todo esto es ponido por el jugador, o sea, tú puedes ponerte a mover las cosas, ahorita digo más o menos cómo. Y aquí también puedes poner a tus personajes, puedes tener cultivos chiquitos. Coño. Ok, necesito 3 más. O sea, cuando tú entras aquí está esta casa y esta cosa de aquí. Me hace gracia porque se llama Gordy, porque está gordita, Gordy. We have put in much work of A ver... Fabricar. Ya están listos. Bueno, pones a fabricar muebles y cosas y inmuebles y cosas. Entonces ya puedes... Sí. Vamos a poner a fabricar este de aquí. Y este de acá. Con esos dos debería estar esto dentro de 1 hora. Pues eso, que entras aquí y te dice, mira, toma unas piedras y algunas decoraciones y ponte a acomodar weas. Y tú pues te pones a acomodar cosas, subes de nivel con ella y te da más cosas para que pongas. Ella tiene su propia tienda y su propio sistema de puntos. Está medio complicadito, pero está porque, pues eso, una zona personalizable dentro de Genshin porque está con nada, está chido, está cool. Aplicación no. Rango. Te da puntitos de estos, entre más bonito, bueno, entre más puntos tienes dentro de aquí, más puntos de estos generas por hora, lo cual se traduce en comprar. O sea, esto no tiene ningún tipo de beneficio fuera de este lugar, porque es nomás para entrar y hacer cositas, pero poco más. Los personajes que pones en este mundo puedes, o sea, tienes como un límite de muñecos que puedes poner aquí y se genera amistad y simplemente les repartes amistad cada ratito. Y obviamente, entre más puntuación de esto tengas dentro del juego, pues más amistad le puedes tirar a la gente. Está cool. La recompensa, no estoy seguro de cuánto... Ah, ok, es cierto. Rango de confianza. Esto no estoy seguro de si hay otra manera de si puedes subir esto, pero por lo pronto la única manera que he encontrado es crafteando cosas. Cuando crafteas muebles por primera vez te dan unos puntitos. Entonces sube pues, 50 puntos, 100 puntos, 90 puntos o así. No recuerdo cuántos puntos eran exactamente. Y tienes que llenar esto pues para conseguir puntitos. Entonces conforme vas subiendo te van regalando, dando más cositas. Por ejemplo, yo estoy en nivel 4. Y la última vez me dieron 60 protogemas de estas y otras cositas para acelerar o sea, la construcción de las cosas aquí. Unos planos, pero bueno, pues ya la siguiente nivel me va a dar más protogemas y otros 2 planitos. Luego otro plano y cositas y pues eso. O sea que no tiene mayor misterio. O sea, todo esto de aquí no sirve, en realidad apenas sirve dentro del juego. Porque, por ejemplo, si bien es cierto que tienes... cambiar diseño, ¿te lo entiendo? Si bien es cierto que... un segundito. Que lo único que para lo que te puede servir es para estas cositas de aquí. Semilla de vidrio de cristal. No estoy seguro de cuáles quiero. Creo que voy a ocupar de estas ahora. Voy a comprar 5. Voy a comprarlos todos. Y ya. Si bien es cierto que puedes tener un plantillo de marihuana y estas cosas, que básicamente tener plantas de las que ocupas para subir a tus personajes de nivel, tampoco veo que esto sea indispensable, todo se ha hecho. Y es más como por darte el gusto de tener una casita personalizada. Y está cool, está cool. No es nada mal de eso, todo se ha hecho. No. Vale. Entonces, tenemos este cultivito de aquí. Imagino que después podré comprar más, aunque... O sea, creo que te capan a 1 por semana o algo así. Pero eso. Que imagino... O 1 por rango, no estoy seguro. Pero imagino que después podré comprar más de esto para poder tener un cultivito aquí de mota. Y poco más. O sea, todo esto son cositas que vas recogiendo y vas poniendo y...
Y aquí tienes una forja funcional de eso. Puedes venir aquí y forjar tus vainas. Por acá pones a Benito. Bueno, no es que lo tengas que poner aquí, pero yo puse a Benito aquí. Porque no se me hace gracia que estén enseguida de una forja. Conociendo la mala suerte que tiene ese tipo, va a hacer explotar mi casa. Y por dentro del interior de la casa también es personalizable. Y aquí dentro están las waifus. Amber acá, Noel acá y Lisa por acá. Obviamente la casa está todavía muy verde, muy verde. Eventualmente la iré llenando como pueda. No. Y pues editar las cosas, lo cual está cool. Decoros decorativos. A ver, acá. Vamos a poner esto por aquí. Ponido. Podré girarlo. No, chico, por favor. Ahí quedaba bien. Voy a ponerlo aquí, por ejemplo, pero... Qué pena. Igual, las cosas, aunque no se ven bonitas, todo se ha dicho, son útiles. Porque cuando las pones, pues generas puntitos de casa, lo cual hace que generes más puntitos de tienda. Y todo esto es útil si quieres, por ejemplo, conocer el lore de los personajes y así, porque a los personajes que pongas aquí, pues les subes la amistad y los diálogos de ellos se desbloquean entre más panas sean. So, yeah. No estaba aquí. ¿Qué con tu madre? Ponerlo así. Queda feo, pero ahí se va a quedar. Ah, aparte de cuando estás crafteando cosas en este modo de jugar a los Sims, cuando estás crafteando cosas, cuando vienen tus compas a ver lo que sea que estés haciendo, le bajan el tiempo de crafteo a las cosas que estés haciendo. Ya ves que tienen como 14 horas o así para craftear. Se me lengua la reda. Que tienen como 14, tardan como 14 horas las cosas en craftearse. Cuando ellos entran, lo reducen el tiempo como en 4 horas. Si tienes unos 5 panas, pues tienes esta cosa regalada. Ah, pues estos son edificios meramente decorativos, no se puede entrar a ellos. Tampoco hace falta, la verdad. O sea, cumplen la función de ser bonitos y ya. Esta cosa de aquí, que son como un montón de piedras, pues literalmente es un montón de piedras. O sea, las acomodas como quieras. Y ya pues te encargas tú de que dé la ilusión de que es algo medianamente natural, aunque obviamente se ve súper artificial. Visto desde arriba, ¿no? Si te pones a verlo, de que se ve mal. O sea, eso falso. Pero pues, visto desde aquí tampoco está tan peor. O sea, entras aquí y dices tú, bueno, pues un intento de cerro por la izquierda, un medio pueblo delante, tenemos a la derecha un campamento y esta cosa de aquí, una cerca para la entrada. O sea, está bien. O sea, me gusta lo que puedes hacer con este modo de juego. Bueno, este modo de juego, sí, este minijuego que tiene dentro de Genshin Impact. Me gusta lo que puedes hacer aquí. Pues eso. Bueno, vamos para afuera. Yo creo que voy a seguir con la campaña principal. No sé, creo que lo que sigue es ir en Azuma o algo de eso. Ah, creé esta cosa, todo se ha dicho. Hice esta tontería. Vamos a poner esto aquí. Para. Ah. Tengo pero. Espera, una cosita antes. No, ya no está. Allá al fondo, arriba en el hill, en el cerrito que está aquí, de vez en cuando aparece un vendedor ambulante. Pues eso. Pues eso.
Por cierto, resulta que el viajero geo era una puta mierda hasta que de repente dejó de serlo. O sea, no está nada mal poder poner esta cosa. La cosa está en que la gente dice que el viajero geo es una mala elección si te agarras y te subes todos los talentos. Talentos... no. ¿Constelaciones? ¿Cómo chingados se llama? Sí, las constelaciones. Dicen que al final estos están mal. No recuerdo si era este o este. Creo que este. Que está mal porque deja un montón de... como que estorba en el suelo todo este rollo de aquí. Pero honestamente no veo para nada que estorbe. Más que nada porque el terreno que tú creas cuando le casteas una habilidad encima... no... spawnea más. Compa, vas a chocar. Yes. Chocaste. O sea, no creas más terreno, entonces... What? Ah, ya está, ok. Nada, que eso, que cuando creas terreno, por ejemplo, que haces esta cosa de aquí, tarda un momentito en explotar. La idea es que esta cosa directamente explote tan pronto como sea posible, pero yo veo que está bien que dure un rato. Porque dicen que es útil apenas que te vayas a poner a explorar, pero no solo eso, cuando le tiras una de estas encima, explota alrededor. Entonces, si lo que haces es tener a los enemigos alrededor de tu piedra, aparte de que pues, te está tanqueando daño, te sirve de cobertura para los arqueros y cositas así. Si los tienes alrededor de tu piedra y haces esto así, rapidito, no creas más terreno y directamente que generas una explosión que me parece hasta útil y todo. O sea, tiene un buen daño y todo. O sea, está bien. ¿Qué más? Ah, llevo los personajes en nivel 70, lo cual es bastante más de lo que pensaba jugar este juego, todo se ha dicho. Pero pues nada, que me lo estoy pasando bien. A ver, ¿y ahora qué? Recompensas de... ah, ya. ¿De quién me iba a morir? Bueno. Hola, vengo a reportar mis misiones secundarias. Creo que hice un par. Una. Ok, está cool. El nivel de aquí me interesa porque las alas del fondo están súper geniales. La verdad es que están tan bonitas. Pero en cuanto termine con estas, en cuanto me consiga las alas de Monster, me voy a poner para acá. Porque quiero primero las alas de Monster porque el Monster ya casi termino. Ya casi termino la reputación de la ciudad, así que pues eso. Ahora vamos a ir a la guilda. Aquí. Ad Astra Abyssa. Adastra Basas. Thank you for completing today's commission. De nada. Güey. Error. Ad Astra Abyssa. Vengo a ver alguien. No, todavía no tengo nada. Caterina, no. Esto. Ah, por cierto, hablando. Qué bueno que te llamas Caterine porque me recordaste a Catarina. Catarina, aparte de ser el nombre de un personaje de League of Legends, también es el nombre de un personaje de por aquí. Sumero. No, ah, mira, aquí. Aquí. Catarina estaba, creo que por acá. Not pretty sure. Pero pretty sure. Me dijo que regresara después o dentro de un rato o algo. No recuerdo qué coño me dijo, pero me dijo que regresara después. Es una Fatui, es un enemigo, pero al inicio peleas un poco con ella, pero aparentemente está tan descomunicada del puto mundo que no sabe que nada, que los Fatui no eran bienvenidos aquí. Entonces, ah, mira, sí, tiene una misión arriba. Se llama Catarina. Hola. Han vuelto, por favor, tomen asiento. Siento mucho haberlos echado a toda presa la última vez. Ni siquiera pude decirles qué favor quería pedirles. No te preocupes, puedes decirnos ahora. No se preocupen, no les pediré que hagan nada malo. Entonces, por favor, cuéntanos. Esta es la cuestión. Kolya, mi compañero de equipo, Nikolai y yo nos separamos. Ajá. Así que, ¿podrían ayudarme a buscarlo?
Si todavía está vivo, por favor tráiganlo de vuelta. Si ha muerto, por favor avísenme. Siento mucho pedirles algo así, me gustaría que lo consideraran. Ah, Paimon pensó que querías que hiciéramos algo malo, como sabotear a la Armada o algo así. ¿A la Armada? ¿Por qué? A los Fatui no nos conviene que sean nuestros enemigos. ¿A qué te refieres? Eso mismo de preguntar yo. Espera, ya entiendo. Nuestros compañeros en la superficie han tenido un desacuerdo con la Armada. Por eso nuestros suministros se interrumpieron. Terrible, ¿qué ocurrió en la superficie? Ustedes son los que han montado el lío. Ustedes son los que han montado el lío. Ya hablaremos de eso más adelante. La guerra es la guerra. Los amigos son rápidamente sustituidos por enemigos. Ese es el mundo en el que vivimos los Fatui. Pero ahora mismo, solo me preocupa Colia. Durante nuestra retirada, se separó del grupo. Más tarde volví a buscarlo y acabé quedándome sola. Suspira. Es una pena. En cuanto a donde fue visto por última vez, puedo marcar el lugar en tu mapa. Ahí se separó del resto cuando intentó distraer al enemigo que nos perseguía. Es un buen guerrero, sé que no moriría ahí. Si voy y me encuentro un hombre tieso, me voy a reír. Monta. Vaya. Espérate. ¿Puedo entrar por aquí? No, creo que aquí no tengo manera de pasar. Puta, ¿cómo paso ahí? ¿Por aquí? Sí, porque aquí no tengo pasada. Aquí se interrumpe. No, por acá. Esa cosa no maté yo. Me dan mucha flojera. Dime que puedo pasar por aquí. Por favor, dime que sí. Todo se ha dicho. Todo este mapa de la cima me extraña bastante que no tenga voice acting. No tampoco pasa nada, sino lo que puta madre. Ah, ¿cómo coño era? Ah, sí, es un... Ahí está. Tú, equipado. What? Algo ahí abajo. ¿Abajo en dónde? Ya los vemos. No me digas que tengo que buscar por otro lado. Sí, es aquí, ¿verdad? Sí, es aquí. ¿Un escondido a lo mejor? No creo que sea esto. Algo resaltó acá. Míralo. Qué mala suerte. La balalaica, no sé qué punto es una puta balalaica, de Katia se rompió. No sé cómo pasó, pero tengo que arreglarla antes de que me regañe. El fragmento de diario de Cabo Nicolai. Así que hace 500 años nuestros antepasados lucharon así contra la calamidad. La capitán dijo que las feroces batallas por las que pasamos no son nada en comparación con las de antaño. Muchas de las páginas centrales de... Me da mucho flojera leer todo esto. Lentamente arruinado. Ok, no puedo quedarme aquí.
Podría seguir el barronero y encontrarme. Tengo que volverme en dirección opuesta y alejar de nuestro escuadrón. Hay una entrada, no puedo junto a los restos de la fortaleza de al sureste. Por ahí, vale. Así no yo. ¿Quién? Qué cool. Segundito, vamos a ir para acá. Ya que ando explorando por aquí de vuelta, voy a pedir... Ah, mira, hola. Ay, Jinju, Jinju, tú, chingadera. Mejórame esta pelotuda. Fortalecer. Nivel 9, nice. Tengo que buscar 6 más. Me da mucha flojera encontrarlos, loco. Pero igual son 200 puntitos y 10 de... Nada, los 10 son lo de menos. 50.000 están bien. Y esto de aquí... no creo que lo use, pero nomás por flexearlo yo creo. Bueno. Espera. Puf, puf. Su madre, qué buena decisión. Ah, ¿qué me interesa? Espérate. Porque me interesa seguirle subiendo a Noel su arma. Pero creo que no le vendría nada mal a mi puta. A Ether, al prota. También mejorarse la suya. Parece refinado. Un 6%. Es insignificante, loco. Es pinche insignificante, loco. 4 veces sería como un 4% máximo en carga total. No sé. ¿Cuánto sería para anularlo? Por cierto, conseguí una arma dorada. Esa cosa. Fortalecer. Ahora aquí. Un loco, estoy a nada de poder hacer esto. Dan ganas de gastarlo aquí. Bueno, refinar. Aquí. Siguiente nivel de refinamiento sería 10%. 4 acumulaciones. Es 1.5%. Por 4 son 3 y 3 son 6% extra. Me conviene más esto que aquello. Entonces voy a pedir una mandoble. Vengo para acá. Abrimos esto. Tú a usar mandoble. Todo tipo de mandoble, sí. Confirmar. Dale, chingar a su madre. Mira, tengo para tirar un gazapao. Vamos a tirarlo de una vez. Por cierto, me salió Dory, la personaje nueva. ¡Pum! Chingón. Bien. Puta basura. Xixiong. Hola, Fraguito, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Estás mejor? Estoy perfectamente, gracias por preguntar. Siento mucho haberlos preocupado. Eres una pendeja, pero no hay pedo todavía. No te alejes demasiado, será mejor que no pase como la última vez. No te preocupes, gracias a sus esfuerzos, la cima es un lugar mucho más seguro ahora y la situación del terreno también se ha vuelto mucho más estable. Aunque Jinwoo, que vive... se me complican mucho los pinches. Aunque Jinwoo y Kedaibe, o Kedive, aún tienen que seguir investigando las características de este misterioso cristal como... su longitud de onda. Eso es lo que... What? Supongo que será algún tipo de extraño procedente de extraño de sumero, no sé. Sea como sea, lo primero es instalar las balizas para poder recopilar datos.
Llego por fin a encontrar tiempo para ensamblar todas las balizas. Ahora tengo que colocarlas en distintos puntos para reunir datos. Después de un rato podremos recogerlas y que Dave se encargará de hacer los cálculos pertinentes. Antes había muchas zonas que no eran seguras, así que solo podíamos realizar lecturas dentro del campamento. Un segundito, estoy tomando agua. Pero ahora que has despejado el camino, podemos usar las balizas en estudio de campo y obtener datos más precisos. Es mejor mantener ocupado que estar ocioso. Si no tienes nada que hacer, puedes echar una mano. Entonces, en marcha. Bien, vamos. Ok. Colocar 5 balizas. Vamos a terminar primero con la misión de la Catarina. Uf. Loco. Ok, espera. Hit. Ha. Get. ¿Te vas a levantar o sea? Entonces se va a levantar. Por favor, que él ni me mire. Aquí. No escape. Hup, hup, huh, huh. Hit. Get. Ha. Hua. Hit. Puta. I must leave no stone unturned. Bet you can't keep up with me. Hit. ¿A dónde vas? Uf. Ah, sí le di. Ya está. Yep. Ha. Hua. Get him. No le hace falta el coso. No hay nada, ¿no? Eso parece como la entrada de una dungeon, pero no. Tengo que mencionar que trino yo por aquí. Logré encontrar una habitación oscura. Los enormes monstruos mecánicos siguen rondando por el exterior, esperando pacientemente a que salga. Como depredadores vicios y siniestros. Mi pierna izquierda está mal herida. La vendé a toda prisa, pero me duele mucho y está hinchada. Podría haber infección. La caverna tiene otra salida, pero no sé a dónde lleva. La estructura de la salida es muy frágil, sin nada que la sostenga. Puede colapsar fácilmente si se expone a fuerzas externas. Me han descubierto. Alguien viene. Es un espadachín cubierto totalmente de negro. No. Esa cosa parece que ni siquiera la sólida valla metálica es capaz de detenerlo. ¿No se consola ver su aspecto? Perdón, Katia. ¿Ese emblema lo dejó su Hattori? Vamos a hacer que... No hay nada más que hacer, sí. Así que, ¿por qué no volvemos? Pues nos vamos. Vamos.
de vuelta con la loca esta. Espérate, ¿qué coño es esto de aquí? ¿Qué coño es esto de aquí? ¿Qué es lo que me había pedido que marcara esta chica? Vale. Turu, tu, tu, turu, turu, tara, 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 ta, ta. Turu, turu, turu. Catarina, tu amigo está muerto. Han vuelto, todavía tengo algo de Ognef para compartir. No sé qué coño es el Ognef, pero suena como algo muy malo. No les estoy pidiendo que vaya conmigo, pero si se han lastimado, el Ognef puede servir para limpiar las heridas. ¿Cómo les fue? ¿Averiguaron algo? Encontramos esto. Nicolai. Ok, hay que pasarle todo. Ah, está ensangrentado. What? Toma. Enseña oficial, registro de operaciones y una nota. Por favor, díganme, ¿dónde está Colia? ¿Está vivo? No lo encontramos, pero puede estar vivo. Puede haber escapado por un pasaje secreto, pero no puede estar vivo. Colia nunca me abandonaría para huir, pueden estar seguros de eso. Él nunca huiría así. ¿Dónde encontraron esas cosas? En una cueva del suroeste. Te señalo la ubicación. Es un lugar muy siniestro, con muchos monstruos extraños, dice Paimon. Gracias, y lo lamento. Yo prefiero pensar en Colia, que Colia se sacrificó. Sí, confío en ello. Colia, por favor dime que no has huido, así no deshonrarás a su majestad la Zarina. ¿Zarina? ¿Zarina? Es un rey ruso o algo de eso, ¿no? No me deshonrarás a mí. Estoy bien, perdón, me puse sentimental. Acabo de recordar que no he tenido tiempo de agradecerles debidamente. Por cierto, el Ognef ustedes no beben, ¿verdad? También tengo algo de moras y algunos suministros que recogí. Y no voy a usar todos, así que por favor tómenlos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Necesitas ayuda? ¿Quién chingados te preguntó que si qué ibas a hacer ahora? Te pregunté que si querías ayuda, pendeja. Gracias por tu preocupación, pero ya no necesito tu ayuda para hacer mis cosas malas. Tal vez voy a buscar a Colia. Aún tengo la carta que me envió antes del traslado de tropas. Para mí es la última prueba de que aún está en este mundo. Siempre la llevaré conmigo. Si todavía está vivo, como los Fatui, leal a su majestad que soy, no tendré más remedio que darle caza por traidor. Donde quiera que haya huido o donde quiera que se esconda. En cambio, si ya sacrificó su vida, entonces yo, como su hermana, aceptaré el inevitable destino que nos espera a todos los Fatui y estaré orgulloso de él. A eso nos referimos cuando decimos, si no yo, ¿quién? Y si estás haciendo el mal, tengo que detenerte. Todos tenemos momentos en los que no tenemos elección y a la misma vez tenemos algo que cumplir, ¿no es así? ¿Por qué me haces hablar de cosas tan serias? Los niños que aún no tienen edad para beber solo se preocupan por cosas extrañas. Ya veré qué hago cuando llegue el momento en que tenga que tomar una decisión. Por ahora voy a descansar. ¿Tú también quieres echarte una siesta? Solo hay una cama de paja. ¿Cómo vamos a dormir aquí? Suena a que nos estás echando. Ese es su problema, qué pena. De cualquier forma, les estoy muy agradecida. Ok. No, pues te dejo. Adiós, Catarina. Mi pregunta es, ¿podré hacer algo más con ella después?
Porque es una fatulla abandonada en una mina abandonada, güey. ¿Sabes? Es como que se va a morir de hambre o algo aquí dentro. No sé, me dan pena, me dan... O sea, no... Saliendo de Genshin Impact, me da mucha pena cuando alguien está fidelizado al punto de ser una marioneta de este calibre, ¿sabes? Padres. Hmm. Por arriba. Hay una misión secundaria aquí. What the fuck? ¿Qué coño? Ah, un minero, vale, vale. Hmm. Shirin. Hola, Shirin. ¿Dónde está? ¿Dónde la puse? Si no logro encontrarla... Ah. ¿Cómo es posible que ¿Cómo es posible que este tipo huela tanto? ¿Este qué? Este tipo huela tanto a dinamita. ¿Qué buscas? Estoy buscando juguete. Una muñeca. Es así de grande. Cuando bajé a la mina la perdí de vista. ¿Qué vas a hacer contigo? ¿Solo bajar a la mina con un juguete? Sé que suena muy extraño, pero no quería perderla. No saben lo difícil que es seguir esta muñeca. Tiene un precio que da vértigo. Además, siempre que el gremio de comerciantes de Feiyun lanza unidades nuevas, no puedo comprarla porque estoy en la mina. Al salir ya se habían vendido todas las existencias. Pero la última vez mi hija se quedó mirando anonadada al niño de otra... ¿Qué? Al niño de otra familia abrazando esa muñeca. Mi hija sabe que nuestra situación no es buena, así que si quiere algo, nunca lo dice. Pero como padre, ¿cómo no voy a saber lo que quiere mi hija? Le pedí a un conocido que me ayude a comprar una al gremio de comerciantes de Feiyun. Mira, amigo, no. Quería perderla. ¿Vale? ¿Y acabaste perdiéndola? Sí, esa muñeca me costó mucho más de lo que parece. De lo que su padre ya le había conseguido la muñeca que tanto quería. ¿Cómo voy a explicárselo cuando regrese a casa este mes? Mi hija nunca me pide nada, sin embargo, si vuelvo con las manos vacías, lo más probable es que no diga nada, pero no podría soportar ver sus ojos llenos de decepción. Qué pena. Ayúdame a encontrar su muñeca. Buscaremos hasta el último rincón. Pero la cima es un lugar muy peligroso. Vamos al campamento para conseguir ayuda y luego regresamos para buscarla juntos. ¿De veras? ¿Cuánto se los agradezco? Bueno, resumen que este huevón culiado que perdió su pinche muñeca. Bueno, la muñeca que le compró su hijo. Eres tú, Shirin. ¿Dónde estabas? Muning envió a sus hombres a buscarte al campamento. ¿Por qué regresaste con Frogito? ¿Sucede algo? ¿Sucedió algo? Yo no encuentro un juguete. ¿Un juguete? ¿De qué juguete hablas? ¿No eres un poco mayorcito para juguetes? No es mío, es de mi hija. Es una muñeca que es así de grande, la que venden en el gremio de comerciantes de Feiyun. Oh, la muñeca que le compraste a tu hija. Sí, esa. Pero la he perdido. Y... Pero la has perdido. ¿Y tanto te afecta haberla perdido? ¿Qué estás diciendo? Una muñeca la compré... ¿Qué estás diciendo? Esa muñeca la compré para mi hija. Es nueva. Es nueva, pobre hijita mía. Ni siquiera le dio tiempo de verla. ¿Cómo voy a explicarle que he perdido su muñeca?
Suspira Jingu. Prohito, ¿dónde lo encontraste? ¿Bajo la cima? Sí. El terreno de la cima es complicado. Cuanto más te adentras, más sombrío es el terreno. Shirink siempre ha sido un hombre sereno y de fiar. Parece que pasa tanto, ¿qué? Pasa tanto tiempo ahí abajo, que pasar tanto tiempo ahí abajo lo ha vuelto un tanto frágil. También parece un poco decaído. En un rato lo acompañaré a la superficie. Ahí podrá descansar y se le pasará. No, no me iré. No sin la muñeca. No me muevo de aquí. Esa muñeca. No te preocupes, Frogito y yo te ayudaremos a buscarla. Se calmará si encontramos la muñeca. ¿De verdad? ¿Me ayudarás a buscarla? Dalo por eso. Es lo único que- Ok, por allá estuvo. Por favor, encuentra la muñeca. Así será. Le acompañaré a la superficie. Mooning. Por poco se vuelve loco cuando no lo vio aparecer esta mañana. Ahora al menos Mooning se quedará más tranquilo. Por cierto, no olviden llevar mucho cuidado cuando estén ahí abajo. De eso, si no la encuentran tampoco pasa nada. Pues nada. Hija, ¿cómo pude perder esa muñeca? Pues nada. A ver, con permiso. A buscar tu puta muñeca. Primero tengo que ir a colocar estas cosas de aquí. La cosa está en que no estoy seguro por dónde coños tengo que poner eso. Mm, ¿Cómo coño era con la J? 300 metros. Navegar. Ya, cool. Pierdes nada, son números. Este desafío está jodido. No sé si hay algunos desafíos que están hechos para directamente hacerlos con amigos o algo así, porque siento que te quedas muy corto de daño en algunos. Mm. Hay algo allá abajo. Ah, loco, odio estas pinches cosas, güey. Steady as stone. You're in for a... Quick! I must leave no stone unturned. Estoy perdiendo mucho brillo. Terra smash! Joder. Es una caja algo mojada. Su interior desprende un olor muy fuerte a dinamita. Encuentras huellas desordenadas alrededor de la caja.
Paimon piensa que Shirink se dejó la muñeca en esta casa, huele como él. Pero adentro no hay más que dinamita mojada. Un trozo de papel, ¿qué dice? Esa roca apareció. Esa roca apareció otra vez. Seguro que tiene algo que ver con el cierre de las minas. Ahora que comenzó a trabajar en el Ministerio de Asuntos Civiles, necesitará dinero para muchas cosas, no puedo atrasar mi trabajo como hice 2 años atrás cuando cerraron las minas. Shirinki Shirin, hazlo al menos por tu hija. Tienes que hacer estallar esa roca. ¡Qué verga! Pues que alguien lo arrancó del cuaderno. Seguro que fue Shirin. ¿Por qué Shirin traería la dinamita hasta aquí? ¿Acaso pretendía explotar algo? Bueno, eso no importa ahora. La muñeca no está aquí. ¿Dónde rayos está? Vale. Toca ir a buscar. What the fuck? Puta, qué susto me acaba de dar, güey. A la verga, sí me... Uf. What the fuck? Simón. Hola. El modelado de esta niña es único, Shinan. ¿Quién eres tú? ¿Qué hace una niña en la cima? Me llamo Shinan, soy la hija de Shirink. ¿La hija de Shirink? Mi padre es un minero de la cima, un gran hombre. Mi madre murió un poco después de que yo naciera, así que mi padre tuvo que criarme él solo. Está tan oscuro aquí en la cima, pero por mi bien mi papá siguió trabajando aquí sin descanso y sin miedo. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? Eso de menos a mi papá. Él siempre está muy ocupado trabajando en la mina, así que solo vuelvo a casa una vez al mes. Cuando él está afuera, me quedo solo en casa, entonces temo que algo malo le suceda y me siento sola y asustada. Todo iría mejor si bajo la mina. Cuando esté en el campamento, mi papá podrá venir a verme todos los días y podrá cuidarme y protegerme. Pero ese lugar es muy peligroso. Freudito tiene razón. Ese lugar es demasiado peligroso. Te llevaremos de vuelta al campamento. Eso no es posible. Entré sin que nadie se enterase. Si mi papá se entera de que estoy aquí, se enfadará tanto que me castigará para siempre sin poder salir a jugar. Por cierto, ¿no están buscando esa muñeca? Ya sé dónde está. Vengan conmigo. Qué puto susto me dio la chamaca de mierda, puta mocosa, loco. 200 metros. Cierto, aún no abro eso. Bájate. Go, Baron Bunny! Someone needs assistance. What the fuck? Espérame. Ahí están los personajes enteros.
smash. Vamos a recargarnos el... Un fantasmita. Voy a hacer primero el fantasmita y luego ya voy por la muñeca. Hay algo en el centro. ¿Curaría? Tengo déjà vus de haber ya hecho este fantasmita. Let it rain. Here. Is this an answer from this world? Hola, Sinan. Cuando papá no está en casa, no sé a quién acudir cuando se burlan de mí. Ojalá papá pudiera permanecer más tiempo en casa. Si mi papá siempre estuviera conmigo, no tendría que ser tan... no tendría que ser tan obediente y considerada. ¿Qué? No tendría que ser tan obediente y considerada, no entiendo. Pero para reclamar su atención y a algún que otro caprichito. ¿La muñeca? Está justo ahí delante. Papá debe estar muy preocupado después de perder esa muñeca. Tenemos que encontrarla cuanto antes. No sé por qué. El hecho de que la niña pareciera tan de golpe me hace pensar. No. Dime que no la van a atacar. Dust. Leave it all to me. Time to clean up. Terra smash. Try not to enjoy this too much. Quick. Someone needs assistance. I must leave no stone unturned. Y si estos putos lobos me caen muy mal. I'll catch up. Steady as stone. Someone needs to... Leave it all to me. Someone needs assistance. He... He...
Sí, sigo. Ya no. Ok. Ni loot ni nada, hijo de tu puta madre. Mira. Esas cosas de ahí las podía activar siempre y cuando... No, no hay ahora. Siempre y cuando me quitara el objeto... ¿Era aquí? Sí, de aquí. Este objeto que es como una lámpara, si me lo quito, me puedo acercar a estas cosas sin que desaparezcan. Entonces cuando ya estoy... No, pendeja. Observa. No sé qué es, la verdad no tengo ni idea si en algún momento va a servir de algo hacer eso, pero ocurre. ¿Por qué los ayuntaste a todos? Estaban jugando conmigo. Intentaron atraparme, pero solo pudieron encontrar mi sombra. ¡Qué diver! ¡Qué diver! No son divertidos si te atrapan de verdad. No se preocupen, no lo harán. Ah, ¿estaban buscando la muñeca? La muñeca está por aquí. Eres una pinche sádica, niña. Una puta sádica, ya te dije. No hay nada aquí abajo, ¿verdad? Allá. ¿Y la niña? Sueño que está roto, pero además se los entiende de todas formas. Trae a Shinan también, seguro que le hace ilusión ver a su hija. ¿Shinan? Desapareció de repente. Qué raro es todo esto. Sí, ¿en qué momento desapareció Shinan? Paimon no escuchó nada. De perdidos al río. Llevamos a Shidin su muñeca y contémosle lo de su hija. Paimon espera que nada malo le pase a Shinan. Es un puto fantasma y ya, ¿verdad? Shidin, homie, camarada, pana, mastodonte, titán, tu hija muerta me está acosando, oye. Oh, no está aquí. Yup, no está aquí. Oye, ¿y Shidin? Puta. Mm. Lishua, aquí, acá. Pues nada, vamos a platicar con este hombre. Así que ha estado siguiendo. Ah, car- carnal. Ah, qué loco. Shidink. Ah, son el renombrado Froguito y su amiga flotante. Amiga flotante, esos modales. Pero también tiene nombre. Paimon también tiene nombre, ¿sabes? Paimon se llama Paimon. Perdón, Paimon. Froguito, ¿estabas buscándome? Claro, ¿cómo pudiste olvidarlo? Nos encargaste que fuéramos a buscar el juguete, pero solo encontramos una caja con dinamita mojada. Lo siento, me quedé encerrado en la cima. Algo debió hacer que se me fuera la cabeza. Me sentí mareado todo el tiempo y no pude despejarme hasta que salí a la superficie. Me avergüenza que Jinwoo se haya enterado de que estuve gritando y llorando ahí abajo. Pero ahora que mencionas la dinamita, había pensado en hacer estallar la roca... ¿Qué? La roca de los deseos. ¿La roca de los deseos? ¿Qué? ¿Qué es eso?
Antes de que cerraran, algunos mineros descendieron a las minas y volvieron diciendo que encontraron una roca capaz de hacer realidad cualquier deseo. Y pensar que una cosa así existe, ahora Paimon. Y pensar que una cosa así existe, ahora Paimon tiene curiosidad. ¿La roca de los deseos sigue ahí? Debería, es una roca gigante que cuelga. ¿Qué? Que cuelga entre varias rocas gigantes. Emite una tenue luz. Paimon le resulta muy familiar. Es esa roca gigante que se encontró sin Xiong. Oh, ¿ustedes también vieron la roca de los deseos? Tengan mucho cuidado, no se acerquen demasiado. Más de un minero se ha vuelto loco por esa roca. Por esa roca. Por eso las siete estrellas no tuvieron más remedio que cerrar las minas. Como resultado, llevo años sin tener un trabajo estable. Volví a encontrarme con esa roca, sí, con esa roca. Si cierran esta parte de la mina por ella, volveré a volveré a perder mi trabajo. Entonces, solo podría ir al pueblo a hacer pequeños encargos mal pagados. Así que decidí destruir esa roca. Pero cuando bajé, cuando más me acercaba a esa roca, más me dolía la cabeza y se me nublaba la mente más y más. Incluso me pareció ver, no, seguro fue una alucinación. Todos dicen que si no fuera por ustedes habría corrido verdadero peligro. No podría estarles más agradecido. No hay de qué, es lo mínimo que podemos hacer. Oh, por cierto, encontramos esta muñeca. No tiene buen aspecto. ¿Es lo que estabas buscando? Esta muñeca. ¿Por qué la tienen ustedes? ¿Dónde la encontraron? Y sale corriendo la niña. Es la muñeca que nos pediste que buscáramos. ¿Les pedí que buscaran esa muñeca? Qué raro. Esta muñeca la compré hace tiempo en el gremio de comerciantes de Feijing. En aquel entonces tuve que pagar una buena suma por ella. Se la regalé a mi hija, pero con el tiempo dejó de jugar con ella y como no quería tirarla, decidí llevarla siempre conmigo como talismán. Pero la perdí hace unos años cuando excavaron las minas a toda prisa. Cuando evacuaron las minas a toda prisa, sorry. ¿Cómo lograron encontrarla? Qué cosa más rara. Aquí está pasando algo extraño. Aquí está pasando algo extraño. En un principio tenía pensado trabajar un par de años más en la mina mientras el cuerpo aguantase, pero la cima es un lugar más peligroso de lo que yo imaginaba. No, no volveré a esa mina jamás. Por favor, díganle a Mooning que no me atrevo a bajar a esa mina nunca más. Descuida, ya puedes volver a casa con Chinan. ¿Chinan? Chinan vive en Liyue. Siempre anda ocupada con mil asuntos del Ministerio de Asuntos Civiles. No es posible que esté aquí en la cima. Pero tienes razón, Chinan ya creció y yo ya estoy viejo. Lo mejor es que vuelva a casa y le haga compañía. No, Paimon se refería a la niña que vimos. ¿Qué niña? ¿Vieron a alguien más ahí? Ah, no me asustan así. No tienen nada divertido. Bueno, me voy a casa. Recuerden, no volveré a bajar a las minas. Díganselo a Muning de mi parte. Ah, carnal, no entiendo nada. Ese cabrón es el estafador de mierda, ¿no? Sí, Grietofo. Cállate el hocico, ya atiéndeme. Ustedes encontraron a Shiding, ¿verdad? Jibu ya me lo contó. ¿No quiere regresar a las minas? Puede que vuelva a descansar. Pues que vuelva a descansar. Culpa de la roca de los deseos. Qué tontería. Seguro que tiene que ver con la atmósfera tan deprimente que hay ahí abajo. Cualquiera podría salir de ahí con problemas mentales. Si no fuera por ti, no sé qué habría pasado con Shiding. Los mineros que se ven afectados psicológicamente al final necesitan un buen tiempo para recuperarse. Ni siquiera ellos mismos pueden decir con certeza qué ocurrió. Ustedes también han pasado mucho tiempo en la cima, tengan cuidado. Entonces, ¿la niña era mi alucinación? Sí, asumo. ¿No vieron cómo estaba Shiding cuando lo trajeron? No dejaba de llorar y gritar algo sobre su hija.
Hablando de su hija, nos encontramos con Shinan, ahí abajo. ¿Shinan? Oh, ¿esa es la hija de Shidin? ¿Le sucedió algo? Su hija, esa niña, estuvo con nosotros buscando la muñeca. Paimon se sintió mejor al enterar de que salió de la cima sana y salva. ¿La hija de Shidin? ¿Shinan? ¿Una niña? ¿Qué están diciendo? Shinan, la hija de Shidin, entró en el Ministerio de Asuntos Civiles este año. Ya es adulta. Además, el ministerio está buscando especialistas que vengan a investigar el asunto de la cima. Eh, ¿Cómo va a tener tiempo de venir hasta aquí? Pero nosotros la vimos con nuestros propios ojos. No importa lo que vieron ahí abajo. Mejor hagan como que no vieron nada. Bueno, Shidin ya regresó sano y salvo. Y ustedes también. Les convendría descansar. ¿Sí? ¿Question mark? ¿Maybe? Creo. Ah, ok. Hmm. $900 metros. Puta. Tanto lejos, ¿eh? A la verga. Ah, vale, lo que tenía marcado era ya, vale. Se los va a llevar la verga. Puta, lo que pegan, güey. I must leave no stone unturned. As a good knight should. Leave it all to me. Terra smash. Vale. Y ya. A ver.
Vamos a poner 3 más. Ay, no. Ay, no. Ah, cierto. Aquí adentro te encuentras con un champiñón de sumero. O cual, está cool. Bueno, quedan 2, sigamos. 600 metros, 90. Vamos por la última. Acabo de salir de aquí, ¿verdad? No, no, ¿por qué no ando? Caballero de esos. You're in for a little shock. Yep. Come a little closer. You've been a naughty boy. Ha! Get here! No escape. Yep. Ha! You're in for a little shock. Blitz. Ha! Ah, muérete, chingado. Estatuilla de las profundidades, ¿qué putas es eso? Está baliza. Embalizado. Bueno, regresamos. ¿Qué coño? Ah, regresó. Vale. Gracias por tu ayuda, favorito. Por favor, acepta esto como muestra de agradecimiento. Eres muy amable, decisión. Oh, parece que últimamente ya no se producen cambios topográficos en la cima. Eso quiere decir que solo tengo que hacer unas pequeñas modificaciones al mapa que ya tengo. Gracias a tus aventuras, ahora mi trabajo es mucho más sencillo. Ah, no te entretengo más. Ve a descansar un rato o sigue explorando, lo que prefieras. Aún es pronto para recuperar la baliza. Si fuera necesario, espero poder contar con tu ayuda de nuevo. Simón. The smell coming from the mines has changed again. Vamos a salir de la cima. Que me quede.
Visita extrañas. Venga. Misiones legendarias. A ver, venga, pues. Vamos al muelle a buscar al señor Dai. Vamos, pero vamos despacito. Hola. Señor Dai. Espera, señor Dai. Matanga. Señor Dai. Hola. Hey, are you Uncle Dai? Ay, gracias por hablar. Ya que está hasta el culo de leer. Es el señor Dai. Bueno, Uncle Dai dijo tío Dai, pero va. I am indeed. Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the guild. Sí, algo así. Algo así como los aventureros asignados por el guild, sí. Huh? How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. ¿Expresiones en sus rostros? Es por sus ropas. ¿Cómo que por mi ropa, güey? Literalmente tengo la ropa que no encaja con nada en este puto mundo. Right again. You're pretty perceptive. In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Dai can see what you're made of from a long way off. Alright, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Woo woo. That's why we're here. Now there's someone else taking a cut? Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. So there is someone else. Puto goblin. Do you think we're not up to the job? Qué competitiva eres, Paimon. It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary to say. ¿Más minas? Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. Un loco, acabo de As salir de la such, cima. I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. Me está diciendo, no, a lo mejor no sabes, pero las minas son peligrosas. Yo saliendo de la puta cima, güey. Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. I'd go as far to say that there's not a soul on Tevat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his caliber. Ya, claro. You're a fool if you think you found Tevat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Tevat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. Ya estás hablando de más, enana. Perfecto, estaba pensando en hacerle unas preguntas. Haha! Didn't expect that, did you? Wait here. We'll go fetch him. Vamos a ir a secuestrar a Song Lee, ¿verdad? Next, Young Lee is listening to the storyteller. Claro que Let's sí. head over. Güey, ¿por qué? Nada más por la pinche enana, güey. Vamos a ir a buscar al puto Chun-Li, güey. Cado. Paimon es un pinche goblin. Ah, por cierto, hice la primera misión de Song Lee. I'll keep Está this buenarda. close. Porque consiste en básicamente que una fanática religiosa de un dios muerto, llega y se pone a mamar con que Rex Lapis es un hijo de puta, traicionó y la chingada, y Rex Lapis esto y Rex Lapis aquello. A lo que Son Lee, siendo pues básicamente Rex Lapis, me estoy yendo en la dirección contraria. A lo que Son Lee, básicamente siendo Rex Lapis,
Dice, mira, te voy a contar un cuento. Y es que el cuento consiste en que tú estás bien pendejo por creer en un dios muerto, primero que nada. Segundo que nada, tu dios no fue asesinado por Rex Lapis. Tu dios, a tu dios lo mataron sus propios fanáticos. Y pues eso. Sangli. Hey. In our last tale, Rex Lapis. Ah, mira, pues hablando de Rex Lapis. Zhongli, there you are! Oh. Here for a few tales? I didn't know you two were connoisseurs. Oh, no, we're here for you! Do you have time? Paimon literalmente está, el pobre hombre está entretenido. Imagínate que de repente llegas y molestas al tipo en su tiempo libre. ¿Sabes? Es como que acaba de terminar en la funeraria. Tú, oye, vengo a secuestrarte. Un poco. Ah, something I'm rarely short of. O si tiene tiempo ya. Si tenemos una carga, tenemos una misión especial. We need someone who understands Ah, ya me senté. geology and ore. Someone who understands geology and ore. Estamos hablando con Don Piedras, güey. Estamos hablando con el señor de las piedras. Es como, y todavía, o sea, ¿será que me están ocupando a mí? Take a look around. Is there anyone in Teyvat more qualified? The requester claims to have enlisted Teyvat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no. It's just... Uncle Dai doesn't know what he's talking about. Me le quiere, güey, esa pinche necesidad de Paimon de demostrar que todo el mundo se la pela es la verga. Paimon just wants to enlighten him. I see. Well, then it will be my pleasure to accompany you. Paimon eres un puto Golding. But Dile I que should no. inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. Esta es la mayor We autoridad. are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Experto, espero. Eso es un premio con. Mira tú. Stop being so modest, Zhongli. Well, we got him. Let's head back to Uncle Dai. Sure. Listen, let me tell you how it is. Me mojé. Can't believe the well got polluted. Hola. Uncle Dai, we're back. Oh. And this must be the friend you spoke of? Yes, John Piedras. Yep. Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Let's not get ahead of ourselves. Still, I do have a claim to some experience in this field. Uh-huh. So you say. Wait till my guy gets here. Then we'll see. It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourselves. Is this the place? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kunjun. Hola, Conjun. Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... Este es un liga, asesor de la funeraria El Camino. Wangsheng Funeral Parlor's consultant. Mr. Zhongli. I've heard about you. They say you're a man of great knowledge and many talents. I had no idea I'd be meeting you in person today. I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? I've never been to the parlor. Uncle Dai, aren't you gonna test them?
Así que ese era tu plan. Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhongli wins, he's the assistant. If Zhongli loses, never mind. Zhongli won't lose. A contest? Why, it would be my pleasure. I admire your enthusiasm, good sir. I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. Güey, Paimon, cálmate, coño. I'm just saying it like I see it. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. So you're an appraiser, Mr. Kunjun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. Huh? How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhongli, what do you make of this rock? Sí, está dura. La lame. Sí, está saladita. A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not mistaken, this is a rough gem from another nation. Ah, a keen eye. It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. Remarkable! This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover industrial remnant. They had no inkling of the treasure that lay within. ¿Qué lo hace tan especial? Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Now that's a rare treasure. Yeah. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own 2 eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all, we haven't even seen what's inside yet. Everything he said is true. No, pues mira. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. Well, if Zhongli says so, it must be true. I've yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay within? I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. I hope you didn't mind me flaunting my experience, Mr. Kunjun. Se lo ordeo, pero más viejo que por Arconte. Eso es el diablo más viejo que por diablo, pero va. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another of his caliber in your lifetime. Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. There are men counting on you to find them. Pues nada, de vuelta a la cima, me cago en la puta.
Yes. El juego está hermoso. ¿Qué vamos a hacer? Como que no hemos estado aquí las últimas 2 semanas, Paimon. Se me hace un lugar increíble. Yes, it is. Estamos haciendo las cosas al revés. Pero bueno. Mira, pues por aquí no había entrado. Mira tú. Antes de hablar contigo voy a matar a esos cabrones. No los quiero haciendo ruido. Surrendering will be gentle. I'll catch up. Vale, tenemos que... ¿Cómo? ¿Qué coño? What the fuck? Ya tenemos ulti. ¡Camina! Come a little closer. Come a little closer. Te voy a tirarte ultilla. Uf. Whoa, this mine is huge! Sí. This is where the incident occurred. 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, the 4 men we'd left behind had vanished. I led a team around the entire mine, but found no trace. That's when I decided to enlist help. So 4 miners have disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Underground, overground, we left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy young men just vanish into the bedrock? No sé. ¿Lo hizo un mago? We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clues, let me know straight away. Pues nada, a buscar gente. Strange. How could the 4 of them just suddenly disappear? Did they run away from something? Let's look around first and see if we can find any clues. Over here! What's this? Un cadáver. A pile of shirts,
some trousers. Oh, no. Ah, a few everyday items. They must belong to Uncle Dai and his men. 1, 2, 3, 4. Huh, that seems right. 10 shirts, 10 pairs of trousers. O sea, no murieron, solo tuvieron una orgía. These must be spares, right? Look, Uncle Dai's clothes are identical. The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some tool belts. Ve, ya te dije, simplemente estaban jugando a YMCA, pero, ¿sabes? Así ya, con mucha violencia, ¿sabes? Items for washing one's face before the dawn shift. Mining equipment. So, they didn't take any supplies. Correct. Tal vez no lo necesitaban, pero ¿para qué? ¿O se les olvidó? ¿Cómo que se les habría olvidado? Imagínate que te desnudas y ¡ay, a la verga! Estoy bichi. No, así no pasa, qué verga. ¿Se les olvidó? Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. Ay, güey. Ajá. They had time to take their tools, but not their everyday items? Curious. Huh. Why would someone set off with their tools but leave their luggage behind? 1, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. Oh. ¿Estás diciendo que alguien se los llevó? ¿Desnudos? It's certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. If they didn't leave, maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Dai know. No, por ahí. Terra Smash! Busca más pistas. Me iba a perrear eso, pero vale. Kunjun, what do you have there? Oh, right on time. ¿Qué? Did you find anything? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within. Or, what does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Okay. The fuck? The fuck? Aguanta, si tú sobas las piedras, ¿te hablan? Looks like he's concentrating really hard. What's he up to? I see.
4 men following someone out of the mine. A child? What's a child doing in a mine? I'm not sure. Also, how did you see anything exactly? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. Ajá, y se lo vas a contar a 3 absolutos desconocidos de la nada. Imagino que tiene justificación porque le cae bien Chun-Li. Sí, pues el Chun-Li. Pero a nosotros. I can perceive the memories of ore. Ya. Huh? Simón. Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and boom, it just happens? I've always sensed that ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. Amazing! So you can find out everything that ever happened there. It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Stone seeing. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kunjun. I'm glad I can be of assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. North. Another clue for Uncle Dai. Let's make a note of it. Excuse me, sir. Are you one of the workers here? Ah, yes. You must be here about the disappearance. Please, find them if you can. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. I stayed behind with the other 4. After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them and suddenly they'd vanished. O caminaron y ya. Maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. Perhaps an accident occurred on site. What a scary thought. An on-site accident. We should note that down too. We found some clues. Time to report back to Uncle Dai. You're back. How are the investigations going? Te valga verga. We found 3 clues in the vicinity. Pues eso. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This Forced Nope. to? Puta. But who would kidnap miners? Who indeed? Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Could someone have entered the site and simply walked away with them? This leads me to my third point. Mr. Kunjun here made good use of his, expert techniques to arrive at a conclusion. It was a child that took your men away. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over to the mine.
Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the ruins. North. Right. I'll rally my men and head in pursuit. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might be able to catch them. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground by now. You're right. New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and see if we can come up with anything. In the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Agreed. All right. Me and my men will get going. So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. Correct. But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? Wait. I believe we're missing someone. Huh? Oh yeah! Where's Kunjun? Paimon bets he's still investigating. Let's go find him. Stop. Kunjun, what are you searching for? We're all out of clues. Let's get going. Apologies. I'm conducting a quick search for my own benefit. I'm looking for a precious stone known as Dragonfall. Dragonfall? No es mi área de especialización. Dragonfall is often used in forging. What use do you have for it? I don't know. I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. I've been feeling very absent lately. Name and address aside, I'm having trouble remembering things. In fact, I've been feeling extremely anxious, as if there's something I've forgotten to finish. It's an unpleasant sensation. Oh, Paimon knows that feeling. When you know you've forgotten something, but you can't remember exactly what it is. I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering. That day at the market, I overheard a conversation while I was buying something. They mentioned Dragonfall. It sounded so familiar to me, as if whatever it was I had to do was linked to that stone. So, I decided to look for some. Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look for this stone. Really? Oh, thank you, Mr. Zhengli. You're too kind. Think nothing of it. Shouldn't we get going? Heading north from the chasm, we'll reach Lingju Pass. If this is indeed the path they chose, there will be traces. Great! Let's have a look. Pues eso. La jaula. Aquí estaba la chica. Aquí había una chica que estaba como secuestrada. Y ahí abajo había un tesoro de ella. Sí, sí, sí. Escalera. Wait! There are tracks here! These must have been left by the miners!
Let us make our way to the end of Lingju Pass. If there are no footprints there, it would suggest that the miners are still within the pass itself. However, if we find new tracks, we can follow them wherever they may lead. Están chingando. ¡Qué verga! Compa, váyase de aquí. ¿Qué es eso? Puto loco. Déjame partirte tu madre para... ¿Hay un cofre ahí arriba? No, no, eso no es un cofre. Let it rain. Mal combo. You're in for a little shock. Deja de moverte. Una cachorra. Hey, footprints! It would appear that they made their way through Lingju Pass and kept moving. If we follow their footprints, we should be able to find where they went. Oh no, the footprints end here. We should inquire with anyone nearby. If the miners came through here, they may well have seen them. No sé quién putas eligió al actor de voz de Songling, pero se mamó, güey. Qué buena elección de voz. Buenardo, pide información a la gente. Hi there. Have you seen anyone dressed like a miner around here? A miner? I'm afraid not. Bastante interesante tomando en cuenta la cantidad de minerales que tienes alrededor, pero bueno. Let's try someone else. Hello. Have you seen any miners nearby? About this tall? 4 of them? Stop bothering me. Can't you see I'm cloud watching? Déjame empujarte por el puto acantilado, mamón. Jeez, a little grumpy, aren't we? Whatever. Let's go ask someone else. Espérate. Ni se inmutó, verga. Señora, no le quite años a su vida. Hey there! Seen any miners? It must have been about 4 or 5 days ago. There were a few men who came through here carrying baskets and picks. I guess that could have been them. Yeah, that's them! 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd anticipated. It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions.
It was like they were in some sort of trance, and there was a child staggering in front of them. Ya. Huh. This child. Did you see what they look like? I caught a glimpse. Blue hair, short. I think it was a girl. She wasn't smiling. In fact, she looked very serious. Una niña de pelo azul. Niña de pelo azul. ¿Kiki? ¿Kiki tiene pelo azul? Kiki... Puta. Kiki. No, no es que... No, es pelo morado, así que no cuenta. ¿Eso será algún personaje jugable? Bueno, ahorita veremos, ¿no? And they took this road? Yes, they followed it straight from here. Let's go after them. More footprints. There's a person over there. Help! Please save me! Is that one of the people we're looking for? Oh, rescue first. Ask questions later. Help me. ¿Quién puta está hablando? Ah, ya la vi. As a dutiful maid would. Someone needs... I'll catch up. Terra Smash! Quick! Chocó. I must leave no stone unturned. Someone needs assistance. Steady as stone. Let's spark things up a little. En cuanto puse este pinche ultimate, se decidieron alejar de mí. Leave it all to me. Uf, ok. Those monsters were so aggressive. They must have noticed me walking through. Before I knew it, they were all over me. Thank you all for saving me. My name is Wanyu. I belong to Liyue Shengyu Hall. I head up our human culture and civilization research. Huh? You sure you're not a minor? ¿Segura que no eres menor? Ya sé que ese minero no, pero... Ah. Güey, suena muy mal, güey.
A minor? Yeah, we're looking for a group of 4 strong fellas carrying mining equipment. I think I saw those people. Really? ¿Dónde? Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. About halfway there, I came across some people. A few men and a child. I was in a hurry. I didn't get a good look. I'm afraid I'm not even sure what they looked like. Apologies. I think that's all we needed to hear. Thank you. I hope it's useful to you. I'd better get going. There's a conference I need to attend. Again, thank you all for your help. According to this scholar, the miners were heading for Nantianmen. Can we be absolutely sure that it was the men that we're looking for? A child with a group of adults. Sounds pretty close to Paimon. But... Hey, perhaps that rock over there can tell us more. What? No, pues eso. Aha! Paimon nearly forgot about our secret weapon! It looks promising. I'll do my best. Soba la piedra, puto. Soba la piedra. En efecto, pasaron por aquí. Listo, fin del flashback. It's the same group, all right. They followed this road. Mr. Kunjun, your stone seeing is something I won't forget in a hurry. I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. But praise from Mr. Zhongli is high praise indeed. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. Mira, qué lindo. O sea, Paimon pasó de me la pelas puto a güey. Qué chido tenerte por aquí, carnal. You think so? I guess it's been a worthwhile trip then. It feels like we're cracking a criminal case. It's a lot of fun. Be that as it may, we would do well to keep our guards high. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly day and night, over hills and mountains, led by a child. This is no ordinary incident. Oh, you're quite right, Mr. Zhongli. We should have our wits about us. Regañado. That's not all. Our scholar was attacked by Geovishap hatchlings, but the level of aggression they exhibited was unusual. We have encountered many clues along the way. So far, they've pointed us in the right direction. The miners headed in the direction of Nantianmen the day before yesterday. From here, they would have had to navigate a perilous mountain road. If their destination is indeed Nantianmen, we should be able to catch up with them. Great! No time to lose! I left a mark in the vicinity just now. If Uncle Dai does pass through here, it should guide him to us. Clever thinking! A classic Zhongli move! Vale. Hey! Over here on the ground! Is this one of the missing people? Voy a matar a esta gente y luego ya nos ponemos un...
must leave no stone unturned. I'll catch up. Someone needs assistance. Rómpete. To dust! Terra smash! What? A muerte. Minero. There's a basket lying here, too. This must be one of the miners. Hey! Hello? Can you hear us? Judging by his appearance, he must have collapsed from exhaustion. Está todo sucio. Should we wake him up? I can still dig. Sounds like he's whispering something. Parece que solo es un cuerpo. It seems that he thinks he still has work to do. Something's not right. No me digas. Es la cosa más pendeja que has dicho desde que te conozco, aparte de no tengo dinero, perdón. Algo no está bien, dice este pendejo. Es como, güey, fueron secuestrados hace días. Un niño los hizo caminar, ¿cuánto? ¿1 kilómetro o así? Sí, sospechoso. Claro. Es como que no me cuadran las cosas, pues a mí tampoco, fíjate. There's a camp nearby. We should take him there and monitor his condition before deciding our next move. Ya, claro. But... Se va a morir. How is he? He won't die, right? He's worked himself into a stupor. Thankfully, he's not in serious danger. ¿Cómo se cansó tanto? Hyman heard him talking about digging for something. Did he dig himself into this state? It's certainly a possibility. It looks like there's something in his pocket. Are these ore fragments? I just witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine. He's one of the 4 that we're searching for. How he came to be here is what we need to understand. So he was kidnapped, and then abandoned here. But if they didn't need him, why bring him all the way out here? Unless something happened. Something that led him to fall behind. Ugh. Hyman's had enough. This is too mysterious. Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. I have something for you. What is it? Ooh, is it a present? Puto goblin. Something for us?
as I mentioned, before I met Uncle Dai, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels like a fog is lifting. I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. I would never have managed to track down these clues by myself. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. One for each of you. A memory, if you will. Conociendo que este tipo es capaz de leer las memorias de las piedras y estas mierdas, honestamente no pondría nada mineral en mis bolsillos. It's beautiful. Oh, and the colors change as you turn it. It's like a different crystal from each angle. Parecen costosos. But of course, take it. And this one is for Mr. Shangli. Huh? Is something wrong? Not to your liking? On the contrary. I just hadn't anticipated receiving a gift during the current circumstances. Exacto. But thank you. Suspicious. I will take good care of it. I'm pleased you like them. It's nice to be able to give a gift that others can appreciate. No confío en ti, carnal. Quiero apuñalarte. Oh, I see more rocks over there. You should all get some rest. I'm going to scan the surroundings. Perhaps there are more memories to uncover. You sure like rocks, huh, Kunjun? Ores are the crystals of the earth, the sediment of time itself. I feel at peace among them. Get some rest and call me when you're ready to set off. I won't be far. Rest easy. I surveyed the area. There's no danger here. Oh, however, there is something I wanted to discuss with you. ¿Qué pasó? Huh? What's with the seriousness all of a sudden? Traveler, does Dragonfall mean anything to you? Tengo ni idea. You mean the ore that Kunjun's looking for? What's so special about it? Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Dragonfall, on the other hand, is formed as a product of elemental reactions. Sintético. Elemental reactions can produce material objects? Indeed they can. However, only a minority can survive for long periods of time. Bueno, sí, en teoría, cuando reaccionas geo con cualquier otro elemento, el geo se convierte en un escudo, una piedrita que puede recoger del suelo. Así que tiene sentido. Dragonfall first emerged in the midst of a great battle, thousands of years ago. Powerful clashes of elemental energy gave birth to elemental crystals. When the fighting ceased, these geological remnants were miraculously preserved. Hace falta que tengamos esta conversación con los... ¿Cómo chingados se llama? Con las piedras que este tipo nos dio. Es tan simple como que el tipo las toque para que nuestros secretos se acaben. And yet they are crystal creations all the same. Few and far between, relatively unknown. A few hundred years ago, they were virtually mined into obscurity. Why is it then that a citizen of Liyue now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. Weird. Paimon doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Kunjun, whose motivations for seeking it are unclear even unto himself, it's practically unheard of. ¿Tendrá motivos ocultos? Ulterior motives? Is he a villain? Güey, ese pinche frase estuvo bien adorable. Es un villano. A conclusion that is presently impossible to reach. We must watch and wait. Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. As for anything else,
Sooner or later, the tide will reveal the lie of the land. Segundito. Ya está, ya está. Genshin. Aquí. Donde me quedé, no olviden que resultar sus mineros es el objetivo principal. En cuanto a lo demás, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, call Mr. Kunjun over to us. Carnal, We still have more investigation ahead. No he dormido en... Veto a saber cuánto puto tiempo. No ocupo descansar, carnal. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does find the camp, he'll know what to do. Sure. Es muy raro que a mí me interese algo, coño. A mí me interesa un objeto en un videojuego en general, pero tengo esta curiosidad de qué coño dice ese ítem. Un mineral poco común extraído de las profundidades de las montañas. Este tipo de mineral solo se encuentra en montañas muy antiguas, tal vez debido a su rareza. Muchos comerciantes ni siquiera saben que existe. Esta roca tiene una claridad excepcional y unos colores deslumbrantes. Parece recluir con una luz interior que resalta sus tonalidades azules y violetas. Y recuerda a un segundo. Vete para allá. Corre, vete para allá. Recuerda azules y violetas y recuerda un atardecer sereno y distante. Los pocos eruditos que entienden su valor la bautizaron con un nombre vulgar, roca ancestral. Si quieres ofrecerla como regalo, mejor que sea para alguien que sepa apreciarla. Ok. Objeto de misión, roca ancestral. Tengo un montón de objetos de misión que debería pensar en qué hacer con ellos. Por aquí anduve. Qué bonito es este puto juego, chingada madre. What's up, boy? Kunjun, we need to get going. No problem. I'm done here. Any results, Mr. Kunjun? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Let's keep going. Yeah, cool. Wow. Such an immense tree. Pinche arbolón, güey. A la verga. And there's so many mysterious looking crystals up there too. Amazing.
This ancient tree. Let's conduct separate investigations. I'll take that area. Perhaps you could survey this section. De acuerdo. All right then. Kunjun, can you see anything worth investigating? Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Paimon's gonna look over there. Huh. It's worth a try, surely. Let me see. Qué raro ver a Paimon haciendo algo sin... O sea, no estando pegada a mi cara. O sea... ¿Te estás masturbando en la lápida? ¿Se vino? This is... Hey, what's wrong? just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. ¿Has descubierto algo? Not... Te das pendejo. Not yet. Te das pendejo. Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? ¿Quieres que ahora pisas en el árbol? If you don't try, you won't know. Anyway, you'll be able to get a good look at our surroundings from up there. You think so? When has Paimon ever come up with a bad idea, Algo así cada que putas respiras. Wait a minute. Paimon can fly. Alright, Paimon will go. You wait here. Paimon will... Güey, literalmente le tomó medio segundo callarme el hocico, güey. ¿Cuándo tengo malas ideas? Yo, pues todo el tiempo a lo que ella dice, no, espera, ¿te puedo volar? Yo subo. ¿Sabes, güey? A la verga, güey. Tremendo cachetada que me soltó, que está bien, pero... All of you, come here. Huh? Zhanglei's voice came from behind the tree. Did he find another clue? Quick, let's go see. Maybe he found another miner. Este árbol ya lo visité. No creo. Creo que no lo visité en directo. Pero sí había venido por acá. Y atrás había como una cueva. This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. Is that a voice coming from the tunnel? Someone else go first. Compose yourselves. I will lead us in. Simón. ¿Qué, puto? ¿No te gusta o qué? Para que te metas tú solo. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare your... Avanza con precaución, ok. Sí. Huh? Listen. The missing miners are here. What are they digging for? I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. That gate. Has it been there all along? Creo que no estaba ahí la última vez que Digging a vine. tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere until they opened the gate. So behind the seal, there's... No, no me hagan pelearles. What do we do? We can't hurt them. Ok.
Vale, secuestrados. Pues eso literalmente era una niña con pelo azul. Ok. What in the fuck? ¿Es un puto dragar? What type of monster is this? Morax, you arrive at my doorstep of your own volition. Excellent. Taking revenge for sealing me away will be all the easier. So, the little girl is your power incarnate. But if you recall, Ishtaha, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. Ok, pegan al aire. Steady as stone. Time to clean up. Be crushed. I missed a spot. Fisher! Tu madre. Hey! No one escapes. Tiene un montón, bebé. Shifting sands know not the mountain's permanence. Right. There is no atonement for appeasing your pain. No parece. Leave it all to me. Que tenga como una distancia segura, aparentemente, cuando empieza a hacer ese ataque. I missed a spot. I must leave no stone unturned. La música es buena, Fisher! Steady as stone. The enraged earth will not You're in for a little absolve shock. you. Solidify. Sands know La not the envuelve. mountain's permanence. I must leave no stone unturned. Be crushed. Don't be such a brute. Me tomó mucha vida. There is no atonement for a Someone 1,000 needs years assistance. pain. Porque mi sueño está acá. Oh, casi me mata Amber, güey. Crumble. Leave it all to me. Ah, lo calculé mal. The enraged earth will not absolve you. Crumble. Steady as stone. I'll catch up. No encuentro la mecánica de este personaje. A lo mejor simplemente es así de aburrido ya.
Nothing to fear. There is no atonement for 1,000-year pain! Ok, explota. I must leave no stone unturned. I'll catch up. Rumble! Shifting sands, no, O sea, hay otros personajes que creo que esto no era muy buena idea. Enraged earth will not. Is once not enough? You would forsake me again? If that is what you choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. So, este güey y el John Lee eran amigos. Whoop. I'll catch up. Crumble! My. Detestable! Steady as stone. The enraged earth will not absolve you! I'll catch up. I missed a spot. I must leave no stone unturned. Be crushed! Go, Barry! Fisher! ¿Por qué me lo tumba? I'll catch up. Leave it all to me. From rock to dust, sooner or later. There is no atonement for 1,000-year pain! Steady as stone. Someone needs it. Crumble! Oh no. I'm gonna. No sé, la pelea me parece innecesariamente larga. Sí, el lugar es bonito.
Leave it all to me. Fisher! Shifting sands. Someone needs not assistance. The mountain's permanence. Al botón. Be crushed. Rise! The enraged earth will not absolve you! Morax! You think you can destroy me? Sí. Steady as stone. Someone needs assistance. I missed a spot. Quake! To dust! Leave it all to me, as a dutiful maid would. Vamos, Noelle. Pártale su madre. Be crushed! Crumble! Steady as stone. There is no atonement for 1,000 years of pain! Me pegó. Ok. Uf. I must leave no stone unturned. From rock to dust! This is order. Un meteorito. Stabilize. Terra smash. The enraged earth will not absolve you! ¿Cuánta vida tiene esta cosa? Tengo una auténtica curiosidad. Come, experience an eon of suffering! Steady as stone. Someone needs assistance. There is no atonement for 1,000-year pain! Not so hard! I'll catch up. Leave it all to me. Shifting sands know not the mountains. Ya murió. Vale. Morax, 1,000 years after you sealed me underground, you return for the second time. You should call it by its name, Ashtaha. Fate. Fate? Fate?
No me digas que hay una segunda parte de esta pelea, es demasiado larga, güey. So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to ravage the wilderness. No. You have forgotten. Nani. That voice! Eishtaha. Huh? Kunjun? Morax. It's been a while. You're... Eishtaha. The very same. Estoy medio perdido, no te voy a mentir. During the battle, you imbued us with your power. Yes. It was all I could manage. Entonces, ¿quién es el Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon reaching this tree. Allow me to elaborate. I am not Eishtaha the whole, but a fragment. Heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider the existence of me and the Eishtaha you see there to be a reflection of such polarities. We are a schism of the will of Eishtaha. So there are two Ashtahas? No, it can't be. That's impossible. Lo que entiendo es que este weón culiao se separó y dejó a todo lo malo aquí abajo y a lo bueno está... Bueno, es el Kunjun, este vato. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child. With this new identity, you were able to vent about the forces that suppressed you. But would anyone listen? Would they even care? That's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. Secuestrar a los menores. Your plan was to launch an attack on both ends, from outside and within, thereby fully destroying the seal. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax, and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity and ancient dragonkind. Morax, do you want to tell the tale? There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Then allow me. Eishtaha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax, with a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the Earth is no more or less than the Earth itself. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But
As time passes, so these memories fade into obscurity. Erosion is the world's greatest destroyer of memories. Erosion ground Ajdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. Ajdaha, now incomplete, became irascible, aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm, why you waged war against Morax. In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. We lost all reason. Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. And so, we became you. And from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Ajdaha and Morax. You can hate me, but you cannot deny me. No. No! I am the remnants of Ajdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further, a willingness to coexist peacefully with mankind. No, no! It is I, Ajdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans that decides. I will not swear allegiance to this insect. Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. If you are the memory of the Earth, then I am the memory of coexistence. Of coexistence with humanity. All powers under heaven, rise and fall of land and sea. A star appears within the wild. A sun ascends as bright as jade. Strange. What is this feeling? And all this? You are spent, and I will soon disappear. Before I do, heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. Even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't, but it remains an inevitable misfortune. More axe! The little girl vanished! Are you satisfied, Ajdaha? I had to make amends.
Satisfaction had no part in it. So, Morax. You call yourself Zhongli these days? I do. Well, I'm afraid old habits die hard. To me, you're Morax. As you please. I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes, from Morax to Ejda. But your power is nearly spent. Ah, perceptive as always, my friend. Shall we get going, you and I? Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going. To fix the damage left in your wake. Straight down to business as always. Let's go. Huh? How did we get here? We need to go back and check on the miners! Está vivo. So there you are. My men and I found your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent at the campsite unconscious. It seems he'll be okay. Sadly, we found no trace of the other three. Nosotros sí, también peleamos contra un dragón. Huh? Young Kun, what is... Nothing. Pay it no mind. Those three miners are over there, in that cave. Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, thank you, all of you. I better go and see how they're doing. So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Can I come with you? No problem. You rescued my men. I'll be happy to assist all of you in any way I can. I'll be back soon. I need to assess their condition. Kunjun, we should be calling you Ejda. You're coming back to Liyue Harbor too, right? Not I. Merely this body. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. It would be a shame for someone of his talent to go missing. You always did have a great admiration for blacksmiths. Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Perhaps empathy is mankind's proudest achievement after all. Ejda, I am no longer the Geo Archon.
I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that I won't be awoken a second time. No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. I ought to be here to witness their rise and fall. All life is shaped and then ground away by the endless flow of time. You were always the strongest among us. Yet, it would seem that even you have been eroded. That's unimportant. Fate is ordained by heaven. Even if our mission had already concluded, it would be cowardly not to strike out on the road of departure. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time, those people, those past and future relationships predetermined by fate, they will be— I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. Okay. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. Me cayó el teléfono arriba del teclado. Were it not so, you would have killed me long ago, and would not be having to face me again now. You've brought a smile to my face. When all is said and done, a reunion between old friends is an auspicious occasion. That day in the chasm, did you hesitate? A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Liyue. You chose justice, but did not forsake your kindness. You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away. The movements of the Earth Dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my full strength, I struggled to confront you, let alone seal you away. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact. Old friend, god of contracts, I hereby honor our agreement. Thank you, Ishtaha. My life is nigh on eternal. I will go on with the infinite flow of time. And you, Morax, you too will live for many a day to come. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. Entonces ya se fue. Y ahora tenemos de vuelta al Rigoberto, como sé que se llama. Yes. Don't be alarmed. He's only asleep. Whoa. That was so weird. It was like he suddenly became another person. In fact, we have yet to meet the real Kunjun. Era un buen amigo tuyo. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago remain crystal clear in my mind.
In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Azhdaha was. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes, quicker than words could tell. Lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. A 1,000 years ago, Azhdaha attacked the chasm. I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail down the length and breadth of the mine. Finally, I brought him down and sealed him underground. During that battle, Dragonfall was born. Azhdaha could sense the stone. Subconsciously, he wanted to use it to find me. Despite being the victor, I could not claim to be stronger than he. And in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me, towards Liyue, towards life above ground. He was willing to be sealed away, but as the erosion set in, he forgot. También ha sido víctima de la erosión. Even I cannot avoid it. But there is something I understand better than most. When the door opens, it is time to leave. The greater the power, the greater the danger erosion may bring about. The millennia may come and go, but even a stone may tire. ¿Por eso renunciaste a tu puesto como arcón terqueo? Personally sealing away an old friend. This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the erosion imposed on me by the heavenly principles. But I was a god of mankind. My identity may change, but my eyes will bear witness to the history of humanity. You still care a lot about Liyue. Call it part of my duty. I must thank you both. No worries. Aguanta. Hay algo que quería preguntar. Oh? About what? Sobre mi hermana. Oh yeah, Paimon nearly forgot. So, not long ago, we met a guy called Dane. He told us about Conria and the punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for.
Es muy importante para mí. Zhongli, you're a god. You've lived through thousands of years of history. Surely you experienced the incident? I cannot say. Why? You can't even give us a thread of information? This is so important to us. I understand. But I must apologize. This is my contract. Verga. Verga, güey. Qué verga, güey. Qué bien construido. Qué bien queda toda la personalidad de este personaje en esta frase. Pero es que es perfecta esta puta frase. A la verga, güey. Quien sea que escribió esto se mamó, güey. Wow. You mean another past grievance? Like the incident with Ejda? Too painful to talk about? It was signed before it all began. I have always honored the contract. And kept my silence. How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But as the god of contracts, I cannot go back on my word. Desde que dije que esa frase era la verga, hasta este momento la plática ha sobrado. Todo esto debió haber terminado en el momento en el que ese tipo dijo lo anterior, de que no puedo, porque era mi contrato. Esta plática tenía que haber terminado ahí, pero se la cagaron. Puta madre. En realidad ya me lo esperaba. Would you be ready to find out? Tal vez. It appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past, many secrets that lie hidden. They have been eroded by time, forgotten by the people, abandoned. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, everything has meaning. No quiero ni platicar contigo. Te gusta la mierda, zombie. Un desafío por ahí. Wow. Wow. Ahí. ¿Qué es esto? ¿Pelea? Yes. Let's fight. Okay. Odio el puto hielo. Con mi perra alma odio el hielo en este pinche juego, loco. Pero bueno. Reparación. Okay. Try not to enjoy this too much. I'll race you there. Let it rain.
Ah, loco. Ah, ni siquiera tengo humor para esto. A ver, tengo que hacer unas cosas. Me tengo que retirar. Eso es todo por el puto directo de hoy. Se me cuidan mucho. Y esas cosas, nice. Adiós. Vamos a estar terminando una vez.